Amados amigos y hermanos, Dios le bendiga grande y poderosamente. Le damos muchas gracias al Señor por su fiel sintonía y por esta bella oportunidad de congregarnos por este medio que Dios nos concede, por esta plataforma, de poder transmitir nuestros servicios y mensajes para la gloria del Señor. Lo hacemos uno para nosotros tener esa coinonía, para tener ese compartir, alabado Dios, y a la misma vez nosotros poder aprender de la palabra del Señor y ministrar a cualquier persona que esté a nuestro alcance. Para nosotros es una bendición poder llegar por estos medios. Hoy nos toca la clase bíblica número 15. Así que le damos muchas gracias al Señor. Tenemos una enseñanza que creemos que ha de ser de mucha bendición para sus vidas. Espero que se mantenga ahí en sintonía, escuchando la palabra del Señor. Sin nada más, quiero pasar de inmediatamente a la asistente directora, alabado sea el Señor, para que ella nos dé un saludo, alabado Dios, y ella también pueda, gloria a Jesús, empezar la clase. Nuestra hermana Mayra con nosotros. Dios le bendiga y la use para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar reunidos virtualmente. Gracias a Dios. Vemos que hoy nos toca la clase número 15. Primero quiero decirles que excusamos a nuestra hermana Marta, que ella no se siente bien de salud, y gracias a Dios que podemos estar aquí para podernos reunir con ustedes. Así nos toca la clase número 15. Vemos el título es La esperanza en medio de la adversidad, y está muy, muy bonita la clase. Solamente voy a leer un objetivo y es el objetivo número 2, que es aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Quiero dar la parte a nuestro maestro, no antes hacer una pequeña oración por por nuestros hermanos, por los que han podido estar conectados y por los que aún faltan. Así es que, hermanos, me acompañan en una pequeña oración. Gracias te damos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, diciendo que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el grande y misericordioso, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir en tu presencia, Padre. Gracias por mis hermanos que han podido estar comunicados y por aquellas personas, Señor, que no te conocen, que sea hoy abierto sus corazones y para que ellos puedan comprender de tu palabra, Señor. También te pido, Señor, por nuestros familiares, Señor amado, te pido por cada uno de ellos que están enfermos, que no te sirven, Señor. Mira, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, como nuestra hermana Marta, Señor, y su familia. Te ponemos en tus manos, Padre Santo. Padre, y por más paso, Señor amado, a pedirte que seas tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos atender a tu palabra, Padre Santo, y que seas tú guiando a nuestro hermano Reyes, Señor amado, para que él pueda impartir tu palabra, Señor, y que seas tú poniendo cada palabra, Señor, en su boca, y que nosotros podamos abrir nuestros oídos espirituales, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así, hermano, paso a dar la parte a nuestro maestro Reyes Herrera. Dios les bendiga y pongamos atención a nuestra clase. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque pues nos ha permitido el Señor dar esta clase tan hermosa, hermanos, que pues Dios me ha permitido, y pues con el favor de Dios lo vamos a hacer, hermanos. Pues la hermana ya oró por nosotros, ya pues vamos a empezar, ¿no? Para no perder más tiempo. El objetivo que tomó la hermana es el mismo que tomé yo, y solamente quiero leer un pasaje de la Biblia que está en la lectura antifonal para empezar solamente. Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. La Biblia dice, amados hermanos, en
Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y sabemos, hermanos, que si nosotros guardamos la palabra de Dios, el Señor nos va a guardar. Un día un hermano, en medio de esta adversidad tan tremenda que estamos pasando, tenemos que tener paciencia. Un día un hermano le preguntó a Dios y le dijo: Dios, ¿cuántos años es para ti un segundo? Y le dijo Dios: hijo, para mí un segundo son 100 años. Y dice que el hermano pensó en su mente y dijo: bueno, si un segundo son 100 años, le voy a pedir regalados al Señor un segundo, pues. Y dice que el hermano le dijo otra vez al Señor: Señor, ¿tú crees que me podrás regalar un segundo? Y el Señor le dijo que sí. Sí, hijo, te puedo regalar un segundo, pero también me tienes que esperar un segundo. O sea, quiere decir entonces que esto es paciencia. No nos podemos adelantar ni nos podemos atrasar, porque el Señor es el que marca nuestros caminos, es el que endereza nuestros caminos y es el que tiene cuidado dónde caminamos y en dónde estamos. La clase de hoy, amados hermanos, es la clase o usted le puede decir el estudio bíblico número 15. El tema se llama Esperanza en medio de la adversidad. En el estudio pasado, amados hermanos, hablamos del profeta Oseas, que le habló al pueblo de Israel acerca del grande amor de Dios. Y en este estudio hablaremos también de otro profeta que pertenece a los profetas menores, que es el profeta Joel. Ahora, el profeta Joel, estaba yo buscando el significado de este nombre, de este profeta, y dice que este nombre significa Jehová es Dios. Y en la Biblia, cuando empezamos a leer la palabra del Señor, dice que él era hijo de Petuel. El nombre de su papá significa persuadido de Dios. En la clase, amados hermanos, pasada, como ya dije, hablamos de este profeta. Pero este profeta, Oseas, estaba hablando al reino del norte, a Israel. Pero aquí hay una diferencia, que este profeta Joel ya no se dirigió a la nación o vamos a decir al reino del norte, sino que ahora este profeta Dios le dio un mensaje específico, ya no era para el norte, sino que ahora le había llegado el tiempo al reino del sur que pertenece a Judá. Quiero dar como un resumen pequeño. Según dicen, pues que este libro se escribió en el 835 antes de Cristo, durante el reinado de Joás, hijo de Ocosías. Este rey, la Biblia dice que reinó 40 años en Jerusalén. Y el lugar donde este libro se escribió es una controversia, hermanos, porque no hay mucha explicación, no hay mucha información donde nosotros podamos decir exactamente que se escribió en un lugar. Y cuando hay una controversia, no podemos decir lo que nosotros pensamos, sino que mejor lo dejamos al criterio de cada quien. Yo pienso que este libro se escribió en Jerusalén porque en primer lugar hace referencia al templo y también hace referencia a dicha ciudad que es Jerusalén. Ahora, el profeta Joel, en el capítulo 1 del 2, el 3 y el 4 dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y ahí este profeta hace una pregunta: ¿ha acontecido esto
en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En Dios no hay coincidencias, amados hermanos. Lo que estamos pasando en estos momentos no es coincidencia. Yo sé que esto Dios lo ha permitido. Y ahora usted puede ver esta profecía, o vamos a decir esta plaga que estaba pasando el pueblo de Judá, y ahora lo que nosotros estamos pasando ahorita. Pero ahora más adelante yo voy a ir explicando conforme el expositor dice y conforme lo que yo he entendido y lo que Dios me ha dado, que cada vez que viene un juicio, amados hermanos, también viene una esperanza. Dios nunca castiga a alguien, amados hermanos, si primero no le da oportunidad que se arrepienta y por último le da esperanza de restauración. Todo lo que nosotros estamos pasando ahorita, amados hermanos, nosotros tenemos que pensar, y no solamente tenemos que pensar en nuestras cabezas que es como un accidente. No, esto es algo más serio. Esto lo puedo decir, es como una advertencia de parte de Dios, no para el pueblo de Judá, sino para nosotros mismos. ¿Quién? Para la iglesia, amados hermanos. Para la iglesia, los que conocen a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, amados hermanos, si la oruga, el saltón, el revoltón o la langosta son distintas fases de crecimiento de este insecto. No se sabe, nadie sabe. O tal vez son 4 variedades diferentes de insectos. De una o de otra forma, dice que la oruga significa trasquilador, el saltón significa invasor, el revoltón significa despojador y la langosta devorador. De una a otra forma, hermanos, se puede decir que esta fue una plaga terrible, una nube de insectos dañina que desoló todo el territorio de Israel. Y a todo esto le podemos añadir una terrible sequía. Y por causa de la sequía, la Biblia dice también que el fuego consumió las praderas del desierto donde eran alimentados los ganados. O sea, si usted ponemos a ver esto, hermanos, esto fue algo tan tremendo que no solamente estaba sufriendo el pueblo de Israel, también estaban sufriendo los animales. Y no solamente se había terminado, amados hermanos, vamos a decir que se habían dañado los árboles, se habían dañado las cosechas. También a causa de eso vino una sequía, y a causa de la sequía un fuego consumió lo que había quedado. Y a través, hermanos, de esta plaga que estaba pasando, esta misma plaga inspira al profeta Joel a través de su Espíritu Santo. Dios lo inspira a él, y esta misma plaga le abre las puertas a otras profecías más profundas, de las cuales no vamos a hablar ahorita, pero a través de esta profecía, vamos a decir, de esta plaga le abre puertas a otras profecías, y esas profecías se va abriendo, y es una profecía bien profunda, que este libro habla de tantas cosas, que habla también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este día no vamos a tocar eso, vamos a tocar solamente lo que el expositor nos está indicando. Esta plaga, hermanos, había arrasado con el campo había quedado desierto, todos los árboles frutales habían quedado destruidos, los sembradíos habían quedado destruidos, las bestias del campo, los bueyes y las ovejas, dice que gemían a Dios por la terrible hambruna y por la sed
que estos pobres animales estaban pasando. Aunque el profeta Joel no especifica o señala ningún pecado. Si usted lee todo el libro, él no los está acusando a ellos que por el pecado. Él no los está acusando a ellos por algo que ellos estaban haciendo mal, sino que él está a causa de esta plaga de langostas que había venido al pueblo de Judá. Dios lo inspira para llamarlo a un arrepentimiento. Pero yo estoy seguro que esto estaba pasando no es porque a Dios le había gustado, no es porque Dios de puro gusto había dicho, los voy a castigar porque los quiero castigar. Yo estoy seguro que todo esto había pasado de parte de Dios por el pecado. Porque a veces, amados hermanos, a Dios no le fallamos tal vez porque adoremos ídolos. A Dios no le fallamos tal vez porque nosotros vamos a decir que andemos haciendo algo escondido de Él. A veces nosotros tomamos las cosas de Dios como una rutina, como algo seco, que vamos a la casa de Dios y otro día vamos a ir a la casa de Dios. Y ya no tomamos el ir a la casa de Dios como una adoración genuina desde lo más profundo de nuestro corazón, sino que lo tomamos como costumbre y vamos a la casa de Dios no porque queremos, sino que vamos a la casa de Dios como a la fuerza. En estos tiempos que este profeta profetizó al pueblo de Judá, la Biblia dice, amados hermanos, que en ese tiempo había un avivamiento en el pueblo de Judá, porque estaba reinando un rey que la Biblia dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Aunque el libro no menciona, de Joel no menciona ningún rey, pero había un rey. Lo que pasa que este rey dice que subió al trono a los 7 años. Y cuando este rey subió al trono a los 7 años, la Biblia dice que el sacerdote Joaida era el encargado de dirigir todo lo que un rey dirigía. Por eso el libro no menciona a ningún rey, sino que este libro, el profeta Joel amonesta en una parte a los borrachos, a los campesinos, en una parte amonesta a toda esta gente, pero en otra parte él se dirige directamente a los líderes. O sea, Dios quería lidiar también con los líderes, porque aquí también no solamente, hermanos, Dios quiere lidiar con los que no son líderes. Dios quiere lidiar parejos con todo. Con todo esto que está pasando en estos tiempos, Dios no solamente está llamando a la multitud a un arrepentimiento genuino. Dios está llamando también a los líderes grandes que se arrepientan de todo corazón y empiecen a hacer las cosas bien delante de Dios y empiecen a enseñar a cada multitud, a cada persona lo que en realidad la palabra de Dios quiere decir. Pero hay veces que nosotros nos conformamos con lo que nos enseñan y no buscamos el verdadero significado en la palabra del Señor. Cuando Dios castigaba a una persona o a una nación, ¿por qué Dios lo hacía? O sea, Dios no lo hacía Dios no lo hacía porque a Él le agrada hacer eso. Dios lo hacía porque había un motivo, amados hermanos. Había un motivo por qué Dios tenía que hacer eso. La preocupación de este profeta no solamente, amados hermanos, era las plagas. Las plagas era una preocupación para él, pero la plaga ya estaba en el pueblo. La plaga ya había llegado. La plaga ya había destruido todo. La plaga ya había hecho lo que tenía que hacer. Pero detrás de esta plaga venía algo más terrible. Venía una invasión, dice la Biblia. Venía una invasión por todo el país por un ejército enemigo que traería más desgracias
y calamidades al pueblo de Israel. En otras palabras, la desolación que causó la langosta era solamente el anuncio de algo más terrible que se avecinaba, y el pueblo de Judá no se daba cuenta. Ellos pensaron que solamente la langosta iba a venir, pero detrás de la langosta venía una invasión terrible. Esta langosta ocasionó desolación, pero el ejército que venía atrás era un ejército literal de hombres con espadas que no iban a causar solamente desolación, que no iban a causar solamente desgracia, que no iban a causar solamente calamidades, sino que también iban a entrar a las casas y iban a causar muerte. Es algo tremendo, hermanos, que nosotros podemos entender. Yo me gustaría que usted leyera el libro de Joel y usted se va a dar cuenta de cuántas cosas hermosas hay en ese libro, hermano. En medio de todo de estos problemas, hermanos, que el pueblo de Israel tenía. En primer lugar, las plagas de las langostas. En segundo lugar, el ejército invasor que estaba cerca. El ejército invasor era Babilonia. Y en medio de todo este caos, en medio de todos estos dos problemas que estaba enfrentando el pueblo de Judá, el profeta Joel, inspirado por Dios, ofrece un mensaje de esperanza de parte de Dios. Si el pueblo se vuelve de corazón y con sinceridad. En estos tiempos, Dios también nos hace un llamado a un arrepentimiento de verdad, a un arrepentimiento, hermanos, que, mire, el profeta Daniel dice que él confesó los pecados de su pueblo. El profeta Daniel no tenía nada que ver, pero él dijo, por nuestros pecados, Señor, nos está pasando esto. O sea, es bueno que en estos tiempos nosotros, amados hermanos, nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que todo lo que está pasando no es de puro gusto. Tal vez nadie se tiene el valor para decir esto, amados hermanos, pero a mí me gusta hablar con sinceridad. A mí no me gusta hablar las cosas con otro significado. No, amados hermanos. A mí me gusta decir la verdad, porque la Biblia eso le enseña a cada persona que lee la palabra de Dios. Quiero entrar, amados hermanos, al desarrollo del estudio que dice un llamado al arrepentimiento. Usted puede leer su Biblia en Joel capítulo 2 del 12 al 14, o si tiene su expositor. El inciso A dice que el llamado que Dios está haciendo al arrepentimiento, amados hermanos, no es un llamado cualquiera. No es un llamado, hermanos, que solamente nos humillemos un ratito y ya. No, era un llamado que debía ser con todo el corazón. Dios, amados hermanos, no se deleita en el juicio, en el sentido de que Él disfrute nuestro dolor. Por el contrario, lo que Dios busca son corazones que le abran sus puertas para derramar sus bendiciones en nuestra vida, y Él pueda derramar sus bendiciones en nuestros hogares, en nuestros hijos. Ahora, esta es la razón que a veces, hermanos, Dios permite situaciones y dificultades que suceden en nuestro caminar, y aún en la historia de las naciones, como le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Hay tantos ejemplos, amados hermanos, en la Biblia, que cuando hay un arrepentimiento, Dios corrige el pecado y nos corrige y nos perdona y nos restaura. Dice la Biblia, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 17 y 23, que durante el reinado del rey Ezequías, el ejército de Asiria, Sennacherib, le envió cartas al rey Ezequías para que no tuviera confianza en Jehová. Y la respuesta del rey Ezequías fue esta. La Biblia dice que él se fue al templo con el profeta Isaías y clamaron a Dios por misericordia.
Y la Biblia dice que Dios mandó su ángel y murieron 185,000 soldados de ese ejército. O sea, quiere decir, amados, que en la humillación y volverse a Dios de todo corazón, hay esperanza, como dice aquí el tema, que en medio esperanza, en medio de la adversidad. El verso 12 del capítulo 2, Joel habla de 4 características del verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, estas son las 4 características. El profeta Joel le dice al pueblo de Judá que este arrepentimiento tiene que ser con todo el corazón. Tiene que ser con lloro, tiene que ser con ayuno y tiene que ser con lamento. Muchos dicen que el ayuno ya no existe, pero déjeme decirle que el ayuno sí existe, amados hermanos. Los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué solamente nosotros ayunamos? ¿Y por qué nosotros y los fariseos solamente ayunamos? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue esta: ¿acaso pueden los que están de boda estar en luto? El Señor Jesucristo les contestó y les dijo, pero vendrán días que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quiere decir entonces, amados hermanos, que el ayuno es un mandato de parte de Dios. El ayuno es un mandato que Dios nos dio, que cada cristiano que cree en Jesucristo, cada hombre y cada mujer tiene que ayunar y lo tiene que hacer. Las demandas, hermanos, de Dios que hace al hombre es con todo el corazón. Esto habla de sinceridad. Dice que la palabra sinceridad significa falta de fingimiento en lo que se dice y en lo que se hace. Todo aquel que se acerca a Dios debe hacerlo de una forma sincera, apasionante y transparente. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el verdadero ayuno que nosotros tenemos que hacer delante de Dios, amados hermanos. El inciso B, capítulo 2, verso 14, él dice que el llamado al arrepentimiento no tendría caso si Dios no nos ofreciese algo. Venir a Dios y regresarnos con las manos vacías, yo pienso que no es enseñanza bíblica, amados hermanos, porque cada vez que Dios llama a una persona al arrepentimiento, Dios nunca lo deja que se vaya con las manos vacías. Dios siempre lo perdona y lo restaura para que pueda seguir hacia adelante. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, la Biblia dice que además del perdón y restauración, su padre no solo lo besó, su padre no solamente lo abrazó. La Biblia dice que su padre le puso un anillo, le cambió las vestiduras y le hizo una fiesta muy grande. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona, y no solamente nos perdona, sino que nos restaura y nos da las fuerzas para no volverlo a hacer, amados hermanos. Ahora en Éxodo capítulo 34, verso 6 y verso 7, dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, escuchó una voz que decía, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nuestro Dios es misericordioso con todo aquel que le busca de todo corazón. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 23, dice que toda
son nuevas sus misericordias cada mañana. Son nuevas, dice la Biblia, amados hermanos. Joel afirma que dos cosas cuando nos convertimos de veras. Dice que estas dos cosas, cuando nosotros nos convertimos de veras a Dios, dice que esto no lleva a cabo el castigo que había determinado y lo sustituye, lo cambia en lugar de un castigo a una bendición. O sea, un verdadero arrepentimiento, amados hermanos, es un arrepentimiento de corazón. Un verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que nos duela el corazón por lo que nosotros hicimos. Todos nosotros fallamos, todos le fallamos a Dios. No hay un hombre que no peque en esta tierra, dice la Biblia. No hay un hombre que no peque, pero tanto el que peca, tanto otro que peca, hay una diferencia. Que hay veces que unos reconocen y se arrepienten y otros no reconocen. Les pasa a las de Saúl, que no reconocen sus pecados cuando ellos pecan. Pero vemos a David, que es un hombre que lo podemos poner que le falló más a Dios, David, que Saúl. Pero la diferencia que marcaba entre estos dos hombres era de que Saúl era orgulloso, Saúl era prepotente, Saúl era desobediente y no reconocía sus pecados. Mas, sin embargo, David, cuando él pecaba, él reconocía sus pecados, se arrepentía de todo corazón y Dios lo volvía a levantar. Esa es la diferencia que marca de una persona a otra persona, porque todos fallamos delante de Dios, amados hermanos. El punto número 2 dice el verdadero arrepentimiento. El inciso A dice que el verdadero arrepentimiento tiene que ser con verdadera compunción. La palabra compunción significa arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Otro significado que tiene, dice que significa sentimiento de pesar y arrepentimiento experimentado después de haber obrado incorrectamente. En Joel capítulo 2, verso 15 al verso 16, el expositor enumera 10 cosas que deberían hacerse a fin de obtener misericordia de parte de Dios. El primero dice que es tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir el pueblo, santificar la reunión, juntar los ancianos, congregar los niños, los que maman, que salgan los recién casados de sus cámaras nupciales, que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. Podemos resumir todo esto en un ayuno de corazón agradable a Dios. Pero ahora el expositorista dice que cada una de estas cosas no tienen que hacerse no como un símbolo, sino como una objetividad requerida. Y la palabra objetividad requerida significa y dice que se refiere a expresar la realidad tal cual es y solo debe identificar aquello que es real y existente. O sea, este ayuno que el pueblo de Israel hacía era costumbre de ellos. Cuando ellos ayunaban y ellos les dolía en su corazón algo que ellos habían hecho, o cuando escuchaban el mensaje de Dios cuando estaban haciendo las cosas mal, o cualquier otro pecado, la Biblia dice que ellos se rasgaban sus vestiduras, ellos se cubrían de cilicio, se tiraban al piso a llorar y gritaban. Ahora, el expositorista dice que tal vez ahora no podemos hacer esto
pero lo podemos hacer a la manera de hoy, arrepintiéndonos de todo corazón, arrepintiéndonos desde lo más profundo de nuestro corazón, que nos duela lo malo que nosotros hemos hecho para poder recibir el perdón delante de Dios. Pero el problema, amados hermanos, que en estos tiempos, tristemente, la iglesia se ha olvidado del ayuno. Gracias a Dios que en Puerta de Sión todavía se ayuna. Gracias a Dios que en Puerta de Sión todavía hay personas que ayunan, y si no digo la mayoría, todos ayunan y buscan a Dios. Pero en estos ayunos, hermanos, que nosotros estamos acostumbrados, tristemente, amados hermanos, Joel no está hablando del ayuno de hoy. Joel está hablando de un ayuno verdadero. Joel está hablando de un ayuno, hermanos, que no solamente ayunemos nosotros, sino que un ayuno total, porque ahora, ¿verdad? Pues nuestros hijos están pequeños y todo, no, pues están pequeños, ellos no, que no ayunen porque ellos no aguantan. Pero más sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia quiere que desde pequeños nosotros enseñemos a nuestros hijos a empezar a ayunar y explicarles cuál es la forma de buscar a Dios correctamente. Cuando hace mucho tiempo un hermano me dijo, no, hermano, pues olvídense, si hablamos de ayuno, yo ayuno todas las semanas. Oh, sí, oh, wow, hermano, pues me ganó entonces, porque yo ayuno ahí, pues de vez en cuando ahí. Dice, sí, yo ayuno todos los días. Dice, yo tengo un restaurante, dice, ayuno de 8 de la mañana a 10 de la mañana cuando abro el restaurante, pues entonces, ¿cómo? Pues no, pues entonces eso no es ayuno. Eso es, pues, eso es que usted está esperando la hora de abrir su restaurante para que coma. Eso no es ayuno. La Biblia no habla de esa clase de ayuno. La Biblia habla de un ayuno verdadero que a Dios le agrada, amados hermanos. Y podemos ver, hermanos, el ayuno verdadero que a Dios le agrada. Cuando Dios mandó al profeta Jonás a la ciudad de Nínive. La Biblia dice, amados hermanos, que este profeta, pero después de él no querer ir a predicar, por último él fue. Y la Biblia dice que él caminó, amados hermanos, en la ciudad, camino de un día, y empezó a proclamar y a decir, en 40 días Nínive será destruido. ¿Y sabe cuál fue la reacción de esa gente? La reacción de esa gente fue algo tan tremendo, hermanos, que dice que se arrepintieron desde el más grande hasta el más pequeño. Y cuando llegó la noticia al rey, la Biblia dice que el rey tiró sus vestiduras al piso, se tiró al piso y se echó en cilicio y se arrepintió y dio un decreto: que no coman nadie, que no coman los hombres, que no coman las bestias, que no coman los niños, que no coma nadie, que nadie coma. Y vamos a pedir misericordia a Dios. Quizás Él tenga misericordia de nosotros y nosotros no seamos destruidos. ¿Y sabe qué tremendo que fue lo que pasó? Que Dios perdonó esa ciudad que tenía más de 120,000 habitantes, que después le dijo a Jonás: ¿cómo yo no voy a tener misericordia de ellos que no saben de distinguir entre la izquierda y la derecha? Y además ellos se arrepintieron de todo su corazón. Ahí usted puede ver en realidad cuál es el verdadero ayuno. Ahí usted puede ver en realidad, amados hermanos, el verdadero ayuno que se está hablando aquí en esta clase. Es un ayuno tremendo, amados hermanos, que en estos tiempos ya no se ve ese ayuno. Y esto es lo que marca la diferencia cuando uno se convierte y se arrepiente de todo corazón. ¿Sabe lo que el rey de Nínive le dijo a su pueblo? Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. O sea, para que haya un verdadero arrepentimiento, que para que haya un verdadero arrepentimiento de corazón,
primeramente nos tenemos que convertir, primeramente tenemos que dejar lo malo que estamos haciendo. Porque imagínese usted, de nada a mí me sirve, hermano, ayunar, de nada a mí me sirve pasar hambre, si yo no pongo de mi parte las cosas que quiero que Dios me cambie a través de un ayuno. Entro al ayuno con algo en mí que no puedo controlar y salgo de un ayuno de la misma forma. ¿Por qué? Porque no lo hicimos de corazón, porque no lo hicimos queriendo cambiar y no pusimos lo que Dios nos manda, que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, porque no solamente Dios trabaja, amados hermanos, que nos va a cambiar, que hoy ayuné y mañana ya soy un angelito. No, Dios es un proceso, es día tras día, pero tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un cambio de parte de nosotros, de dejar lo malo y esforzarnos por hacer las cosas bien delante de Dios. Y sabe que el resultado de ese arrepentimiento fue que Dios los perdonó. Un verdadero ayuno depende, hermanos, de la reacción. En este caso, toda la nación de Nínive se arrepintió y cambiaron. Hoy en día, como le digo, que no queremos ayunar, que no queremos hacer las cosas que a Dios le agrada, porque a veces ayunamos para otras cosas, pero primeramente tenemos que ayunar por nosotros mismos, para que nosotros cambiemos y podamos ayudar a otras personas que también no pueden cambiar. El inciso B habla del deseo de cambiar. Joel 2:17. El versículo 17 está dirigido a los sacerdotes que ministraban en el templo, porque ellos eran los encargados, hermanos, de ofrecer los sacrificios en el altar todos los días. Pero había llegado la hora de que Dios les tenía que suspender los sacrificios. Había llegado la hora que Dios les tenía que decir, dejen lo que están haciendo y empiecen a llorar y a pedir misericordia para que yo los perdone. Porque a veces, hermanos, que el afán de nosotros, el afán por hacer tantas cosas para Dios, el afán por hacer tantas cosas para nuestra familia, se nos olvida, hermanos, nuestra relación con Dios. Y hay veces que Dios tiene que permitir estas cosas. Mire lo que permitió Dios ahora. Es un tiempo que nosotros reaccionemos y empecemos a preguntarnos por qué el Señor lo permitió. Porque no será que tal vez muchos han empezado ahora a hacer lo de ellos. Muchos tal vez están ocupados en lo de ellos, están ocupados en las riquezas de este mundo, están ocupados en los cargos en la iglesia, están ocupados en los títulos que han ganado con esfuerzo, porque un título también se gana con esfuerzo. Pero lo tremendo aquí es tener títulos no es malo, tener cargos en una iglesia no es malo, trabajar para un concilio no es malo, es muy bueno, es una bendición, pero no nos tenemos que olvidar de la comunión que cada hombre y cada mujer tiene que tener con Dios. Les dejo en sus pensamientos y en su mente esto que está pasando en estos momentos. Tómelo como a su criterio, piense como Dios le haga sentir en su corazón, pero los dejo con este problema tan grande que estamos pasando en esta tierra. Piensen en eso, amados hermanos, porque esto no es coincidencia. Es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón. Les quiero leer un versículo para concluir y dejarlos con este versículo. Bendito sea Dios. Joel capítulo 3, verso 16. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel.
Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Gracias por haberme permitido ser su maestro en esta preciosa tarde, en esta noche. Y Dios les bendiga mucho. Cuídense, cuiden a sus hijos, cuiden a sus familias, porque estamos pasando por un problema bien tremendo. Es tiempo de buscar a Dios y que Dios les bendiga grandemente. El pastor con nosotros. Amén. Poderosa palabra. Alabado sea el Señor. Nos gozamos. Pensaba yo que estaba en un culto evangelístico porque esa enseñanza estuvo muy gloriosa. Le damos muchas gracias a Dios por esa bella enseñanza y verdaderamente que en medio de la adversidad hay esperanza. Esperanza no como dijo alguien en los humanos, en la gente, sino nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, el único que todo lo puede, el único que todo lo sabe. Así es que yo quiero darle la parte a la asistente directora, hermana Mayra, para que ella pueda concluir y luego me entrega a mí de nuevo. Hermana Mayra, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Qué hermosa estuvo la clase acerca del arrepentimiento. Estaba muy, muy, muy bonita. Gloria a Dios por los que pudimos estar hoy y somos 58 familias en total que estamos conectados. Así también paso a darle gracias a nuestro hermano Reyes, que estaba muy bonita la clase. Que Dios le siga bendiciendo más a usted y a toda su familia. Y así paso a dar la parte a nuestro querido pastor. Dios les bendiga y que tengan muy buena noche y tratemos de estar salvos todos. Más que todo, protegiéndonos nosotros, ya saben, las mascarillas y que si salimos con guantes y esas cosas por toda la situación que está pasando. Dios les bendiga. Nuestro pastor con nosotros. Amén, alabado sea el Señor. A la verdad que me estaba gozando aquí, alabado sea el Señor, profundizándonos en esa enseñanza. Le damos muchas gracias al Señor. Dios siempre tiene palabra para nosotros y qué palabra más atinada a tiempo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Le damos una vez más las gracias al Señor por esta fiel sintonía. Gloria a Jesús de aquellos hermanos que han estado con nosotros por esta programación. Le damos gracias al Señor, al plantel de enseñanza de la iglesia, nuestras escuelas bíblicas. Y como dijo nuestra asistente directora, excusamos a la hermana Marta, su familia. Nosotros sabemos que la pandemia allí ha atacado, así como otros hogares. Hemos estado orando, muchos en ayuno y oración. Casi la iglesia se ha envuelto en esto. Estamos clamando ante la presencia de Dios y confiamos en el Todopoderoso. Amados, esta es nuestra programación. Le damos muchas gracias al Señor a todos. Y creo que hasta desde la República Dominicana tenemos hoy una grata visita. Le damos las gracias al Señor y a nuestra hermana Máxima que está con nosotros. Alabado sea el Señor y a todos los hermanos en general. Dios le bendiga de una forma muy especial. Esta ha sido la programación de la Iglesia Puerta de Sion en New Brunswick, nuestra escuela bíblica. Le damos gracias al Señor. Amigo que está al alcance de esta programación, hay esperanza para tu situación. No te desesperes, solamente hay que creer en Dios. Amén. Busca una iglesia donde pueda congregarte, busca un pastor que te pueda ayudar. Aquí estamos a la orden. Si está a tu alcance, queda cerca de nosotros en el área de New Brunswick, Middlesex. Ahí estamos en New Brunswick, en el 318 de la Townsend. Dios les bendiga. Ha hablado para usted el pastor Julio César Rosa. Y adelante y hasta la próxima, mis amados amigos y hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén.